Bueno, sí, hay un sentido. Buenos días a todos los medios aquí presentes. Gracias por haber venido. Sean bienvenidos a este rato de comunicación. Gracias por acudir a nuestro llamado. Sinceramente, le agradecemos esta respuesta a este llamado. Les hemos convocado aquí para darle a conocer lo que llamamos una nota de prensa sobre el caso de las casas de Gautier, que algunos medios se hicieron sentir dando unas informaciones muy erradas, y nosotros queremos aclarar, queremos exponer cuál es la verdad, cuál es la realidad. Insisto en agradecerles que han venido, y espero que nos podamos comunicar bien y que ustedes también puedan comunicar lo que nosotros queremos. Le voy a presentar a la doctora Méndez, que va a dar lectura a la nota de prensa. Después daremos tiempo para alguna pregunta. Está con nosotros el padre Christopher, que es el que preside y el que ejecuta este proyecto de viviendas de la diócesis de San Pedro de Macorís. Luego está el padre Jacinto Nolasco, que es nuestro vicario general, y el padre Marcelo, que es el canciller de la diócesis. También la doctora Milady, que es nuestra abogada aquí, la abogada de SEDAIR, y la doctora Méndez, que es abogada de SEDAIR y que también nos acompaña en este proyecto y en los proyectos de la diócesis. ¿Pueden sentar? Un segundito. Un segundito. Colega, permiso. Nota de prensa sobre las viviendas propiedad del Obispado de San Pedro de Macorís, construidas en el Distrito Municipal de Gautier, Diócesis de San Pedro de Macorís. El Obispado de San Pedro de Macorís, por medio de la presente nota de prensa, quiere dejar expresada su posición y la veracidad sobre los hechos de las viviendas construidas por esta institución en el Batey Gautier, en atención a las versiones que se han emitido recientemente. Primero, el Obispado quiere ubicar a toda la opinión pública nacional sobre los antecedentes de esta relación. En el año 2000, el Obispado de San Pedro de Macorís estableció una relación con el Consejo Estatal del Azúcar a través de la Comisión de Reforma para la Empresa Pública CREP. Dicha relación culminó con un convenio cuyo objeto se basa, cito, dos párrafos del convenio. Primero, como consecuencia del presente proceso de reforma concentrado por el Estado Dominicano con las empresas privadas que ganaron las licitaciones, parte de las facilidades de estos batalles deberán servir de alojamiento a la población permanente. Fin de la cita, de la primera cita. La CREP entiende que cualquier iniciativa
que contribuya a mejorar la calidad de vida de manera progresiva de los bateyes y centros comunales debe recibir el apoyo necesario para su cristalización. Tercera cita. Los miembros de la diócesis de San Pedro de Macorís han tenido contacto directo con la realidad social y económica prevaleciente en los bateyes y han asumido la iniciativa de contribuir en la medida de sus posibilidades a propulsar el cambio de dicha situación. Fin de la cita. De igual manera, la diócesis de San Pedro de Macorís suscribió un acuerdo con el Instituto Nacional de la Vivienda, el Plan Presidencial de Lucha contra la Pobreza, en fecha 3 de abril del año 2002. La finalidad de este convenio era reubicar a los moradores de los bateyes del Consejo Estatal del Azúcar que habían sido afectados por los desalojos que se generaron a partir del proceso de privatización de las empresas del Estado. El acuerdo establecía las obligaciones de todas las partes, siendo que en su ordinal 5.1 establece, y cito el acuerdo de la diócesis con el INVI y el Plan contra la Pobreza. La diócesis es la institución responsable de seleccionar los beneficiarios, respetando el espíritu del acuerdo, las leyes y reglamentos que rigen el INVI. Este convenio fue firmado por las tres instituciones, el Plan contra la Pobreza, el INVI y el Obispado de San Pedro de Macorís. En abril del año 2004, las instituciones firmantes rescindieron el acuerdo en virtud de que era evidente de que el Estado, a través del gobierno de turno, no terminaría con el proyecto inicial. En fecha 19 de abril del 2004, el Obispado de San Pedro de Macorís remite una comunicación en la cual establece lo siguiente. A. El Obispado renuncia a seleccionar la totalidad de los beneficiarios, dejando a las autoridades la posibilidad de asignar la mitad de las viviendas. Eran 54 viviendas en total, advirtiendo que esta asignación cumpliera con los criterios y el espíritu del acuerdo. B. Tanto el INVI como el Plan Presidencial contra la Pobreza aceptan la propuesta. La diócesis, mediante este convenio, se desliga del Estado. En junio del 2004 se realizó el acto de entrega de las viviendas. Vale decir que las 27 familias dominicanas reubicadas por el Obispado habitan actualmente las viviendas adjudicadas. En cambio, las viviendas adjudicadas por el Instituto Nacional de la Vivienda, solo 10 propietarios viven en ellas. En 4 habitan sobrinos y otros familiares, 4 están alquiladas, 6 han sido vendidas y 3 están desocupadas actualmente. ¿Cuál es la situación actual de nuestro proyecto? Primero, se trata de 26 viviendas construidas por el Obispado de San Pedro de Macorís con fondos provenientes de donaciones privadas, en terrenos cuya posesión es válida y legal. El gobierno dominicano no tiene ninguna participación en este nuevo proyecto. B. Para este nuevo proyecto, el Obispado contrató los servicios profesionales de la constructora Pons. C. Las familias que habitan actualmente las viviendas no han realizado una ocupación ni ilegal ni violenta, como han resaltado algunos medios, sino que han sido adjudicadas por quien es competente para ello, el Obispado de San Pedro de Macorís, y siguiendo el doble criterio de reubicación de los moradores de los bateyes del CEA y el de la mayor indigencia de las familias, sin tener en cuenta raza, color o nacionalidad. Tercero, sobre los incidentes. En fecha 5 de agosto del año en curso, se enviaron comunicaciones a través del Servicio Legal de la Diócesis al Procurador de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, doctor René Pérez García, y al jefe del Comando Regional Este de la Policía Nacional, General de Brigada Jiminián Bueno, por la sospecha que tenía el Obispado de que muchas personas sin escrúpulos pretendían introducirse a la fuerza y apropiarse de las viviendas del Obispado.
el Procurador General de la Corte remitió un oficio el mismo día 5, dando orden al general jefe de la Policía de la región a fin de que se brindara toda la protección policial necesaria y en consecuencia poder frustrar las intenciones ilegales de cualquier persona que pretendiera invadir u ocupar las referidas viviendas. El número del oficio es el 2135 del 2005. B. El pasado miércoles 5 de octubre a la 1:30 de la madrugada, varias personas invadieron violentamente la vivienda, rompiendo las cerraduras y las ventanas e introduciéndose en las mismas bajo el amparo de la noche. Los invasores fueron invitados a salir de las viviendas ocupadas de forma pacífica por el magistrado procurador fiscal de San Pedro de Macorís, doctor Abraham Ortiz, acompañado por miembros de la Policía Nacional. En fecha 11 de octubre, el obispado, en el ejercicio de su competencia, entrega las viviendas a las 26 familias que habían sido previamente seleccionadas. Finalmente, un mensaje del obispado a la opinión pública en general. La misión de la Iglesia, siguiendo las huellas del Señor Jesús, Príncipe de la Paz, es la de ser instrumento de reconciliación y de paz entre los hombres y los pueblos. La tarea de la Iglesia es, por consiguiente, la de construir puentes que unan, no barreras y muros que dividan a las personas. El deseo de Jesucristo, y por ello el nuestro también, es que haya un solo rebaño, un solo pastor. La Iglesia que peregrina en San Pedro de Macorís tiene como finalidad única anunciar el Evangelio de la paz a todos los hombres y mujeres, sin distinción de color, nacionalidad o condición. Es con estos criterios y sentimientos con los que esta diócesis está dando lo mejor de sí misma a favor de los más desfavorecidos de nuestra geografía diocesana. En Jesús, buen pastor, imparto la bendición a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, con el firme deseo de que la paz y la concordia reinen en el corazón de todos. San Pedro de Macorís, 15 de octubre del 2005, Monseñor Francisco Osoria Acosta, obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís. Termino el mensaje impartiendo la bendición a los hombres de buena voluntad. A los de mala voluntad no lo maldigo, no lo maldigo. Que sea Dios el que le juzgue y que le tenga en cuenta lo que hacen. La doctora Milady está por ahí, tiene copia del mensaje y lo va a ir distribuyendo a las personas, a los medios. Así que ahora sí pasamos al punto de unas preguntas, observaciones. Muy bien. Vamos a poner el moderador, el padre Marcelo. Se piden la palabra, el padre Marcelo, lo que quieran. Me gustaría dos cosas. De hecho, por ejemplo, de algunos medios, ya se oyeron las explicaciones de cómo se distribuyeron, lo que se debate en algunos medios, por lo menos en la capital, es por qué se le asignaron a ciudadanos haitianos. Yo sé que se dice que no se miró ni raza ni nacionalidad, pero lo que se percibe es que en los batalles las condiciones de pobreza o de extrema pobreza valga todo. Entonces, ¿por qué no se hizo una distribución más equitativa? Es lo que se debate en los medios. Sí. A los dominicanos y ciudadanos haitianos. El primer proyecto que fue con fondos del INVI
todas las familias que se ubicaron, tanto los que distribuyó el INVI como los que distribuimos nosotros, fueron a ciudadanos dominicanos, con cédula y todo. Todas, 27, la de nosotros, 27. He aquí que quedaba mucha gente y los que no tenían una documentación, aunque fueran los más pobres, pues no pudieron clasificar para eso. Estas 26 han sido distribuidas equitativamente. Han sido. Y hay más o menos la mitad que son dominicanos. De 26, más o menos la mitad que son dominicanos. ¿Cuánto? Más o menos. La mitad aproximadamente, dominicano. Hay familias de origen haitiano que son necesitados y que lo tenemos aquí y que hemos recibido ayuda para socorrerlo a ellos también. Eso es. Una observación también sobre la procedencia de los fondos. Para esto tenemos documentos de quien nos ha dado estos fondos. Así que es con fondos de nosotros, gestionado por nosotros, agencia extranjera, fondos que vienen de personas de muy buena voluntad que quieren ayudar a los más necesitados. Muchísimas gracias. Con relación a lo que dice el padre, a nosotros nos gustaría saber, en ocasiones hay hermanos haitianos que tienen documentos dominicanos que no vienen de procedencia legal y son válidos porque está emitido por la Junta Central Electoral. Y por otra parte también, porque si la Iglesia siembra la paz y tiene el amor, no han controlado la avalancha de violencia que se empieza a sentir entre el pueblo dominicano y haitiano, precisamente en esta zona este del país por la situación del patrioteo. La avalancha de violencia. Yo estuve en el lugar de los hechos y yo no vi esa violencia. La violencia viene de otra parte. La violencia está en otro lugar, en los medios. Es que se está, yo veo la cosa así, se está animando la violencia en otras partes. Los dominicanos y haitianos conviven fraternalmente en los batelles. Yo lo he visto en los batelles, lo hemos visto en los batelles. Conviven fraternalmente. Pero si nosotros lo maltratamos, como los organismos internacionales, personas que están encargadas de visualizar la situación haitiana en el país, nos tildan de maltratador, de que lo estamos maltratando, de que lo marginamos e incluso de que hay racismo en República Dominicana y xenofobia, de alguna parte viene que no sea los medios de comunicación, porque de hecho nosotros como medio de comunicación no tenemos la facultad de estar denunciando ese tipo de cosas a nivel internacional porque no somos supervisores de la situación haitiana en el país, a medio de los haitianos como nuestros hermanos, que los queremos mucho y convivimos con ellos, compartimos con ellos, sin aprovecharnos de ellos. Sí, de verdad lo queremos como hermanos y no le fomentamos la violencia. Sí, buen día, gracias por invitarme. Resulta extraño, y yo creo que nosotros como comunicadores debemos salir de aquí con un criterio claro. De entre 26 casas, resulta extraña un más o menos la mitad. O sea, de 26, o sea, no se sabe contar y decir de 26 tanto. Si dijéramos de 3.000, un más o menos, pero de 26 la mitad, más o menos la mitad, como que contar 26 y decir más o menos la mitad, como que la mitad no es mucho y debería decirse para nosotros salir de aquí a decirle a la gente, sin que a nosotros nos tomen como estúpidos, ni a la gente, de que el más o menos de un 26, ¿cuánto es? Porque no es una cantidad tan grande. Pero además de eso, quiero preguntar, aprovechar para no intervenir nueva vez, aprovechar y saber cuál es la opinión del obispado con relación a unas declaraciones que diera el gobernador de la provincia de que no va a admitir el gobierno que se entreguen propiedades
a nacionales haitianos ilegales en terrenos del Estado. Más o menos eso fue lo que dijo el gobernador. O sea, ¿cuál es la opinión? Y que nos aclaren el más o menos, la mitad. Más o menos, más o menos. 17 viviendas de las 27 que se han construido han sido asignadas a familias dominicanas. Los criterios, me van a excusar que lo voy a entender un poquito más allá de la pregunta concreta, los criterios que tuvo la diócesis y la parroquia para seleccionar a los beneficiarios eran que fueran familias que tuvieran en la mayor indigencia, sabiendo la diócesis de que se trataba solo de 26 viviendas. Es decir, ya de entrada la diócesis tenía una limitación que no podía resolver todos los problemas de toda la comunidad, ni de todas las comunidades aledañas, ni de todas las familias que estaban en la mayor indigencia. Es decir, todavía hay muchas familias dominicanas de origen haitiano, que están en la mayor indigencia, que no pudieron ser seleccionadas. Por ejemplo, ninguna vivienda se le entregó a un hombre solo. Había un criterio de que fueran familias donde hubiesen niños y que sus casas estuvieran en condiciones deplorables. 17 viviendas fueron entregadas a familias dominicanas. El resto de las viviendas fueron entregadas a familias de origen haitiano. Esa es la realidad sobre las viviendas. Con relación al terreno, el terreno, válidamente, el gobernador debe saberlo, y si no lo sabe, yo creo que tiene la posibilidad de investigar, porque me imagino que el Consejo Estatal del Azúcar tiene sus archivos donde guarda documentos importantes. Y ahí está el documento que le da la validez, que le da la competencia, que le da la legalidad a la diócesis. Primero de construir las viviendas, y luego de asignar esas viviendas. En la primera parte, como ya explicamos, había una relación estrecha que obligaba, por eso se dio el obispado en la primera parte, las 27 viviendas, contraviniendo el convenio mismo que se había firmado. ¿Por qué contraviniendo el convenio mismo? Porque ese convenio indicaba que dejaba tanto el INVI como el Plan contra la Pobreza. Ya el SEA no entraba en esta parte de las viviendas. La parte del SEA es la relativa al terreno y no puso condiciones para eso. Y por eso el obispado cede, porque el INVI mismo dijo que tenía sus reglas internas y que parte de sus reglas era que ellos no podían entregarle una vivienda a una persona indocumentada. No podían. Entonces la iglesia tiene unos criterios que son criterios, como lo ha explicado Monseñor, a lo mejor diferentes de otros criterios. Tenía también la limitación, son, señores, 26 casitas. Esas 26 casas no iban a resolver el problema de todo el mundo. Era el problema de 26 familias en la mayor indigencia. Y ese fue un criterio principal de la mayor indigencia, y que fuesen familias. Hay mujeres solas con niños, familias. Hay personas de gobierno y hay personas de los batalles. Y en los batalles, la iglesia no ve la nacionalidad, ve personas. Y de esas personas eligió las que vivían en peores condiciones, señaladas muchas de ellos por la comunidad misma en la que residían. Es decir, la dureza de una gente pobre, decir, aquella persona es mucho más pobre que yo, y proponerla para que la eligieran. Entonces, con relación a los conflictos, hay también una ficción sobre los conflictos. Hay un grupo de personas, hay un grupo pequeño de personas. Ahora, el criterio que no ha entrado nunca dentro de la diócesis de San Pedro, ni dentro de la iglesia, es el criterio político. La iglesia no le va a dar ninguna casa a una persona porque pertenezca a un partido político, como pasó con las anteriores 27, y ya hicimos el relato de cuál es la situación actual
de esas otras 27 familias, que evidentemente parece que solo había 10 de las otras 27 que realmente necesitaban una casa, porque son los que están ahí. El que tiene una casa cerrada, el que tiene una casa alquilada, el que tiene una casa en la que vive un sobrino o un pariente, definitivamente no necesitaba esa casa y ahí primaron los criterios. Entonces es bueno que se quede en el ánimo de que son 26 casitas que no daban para resolver todo el problema. Y que el criterio principal era el criterio de familia y el criterio de indigencia extrema. Y que eso se hizo con la participación de la comunidad. Y que en la misma comunidad de Gautier hay mucha gente apoyando el que se le haya dado esa casa a esas personas porque sabían dónde vivían. Mire, yo quiero dirigirme específicamente al padre Christopher y al señor Osorio. Nosotros tenemos un precedente histórico en la República Dominicana de personas de otras nacionalidades que han servido de manera amplia y contundente en la República Dominicana sin que en toda su trayectoria haya aparecido ningún cuestionamiento. Cito: Sorana Nolan, Sor Leonor Gibb y muchos otros que se nos puedan olvidar ahora. Aquí en la República Dominicana les ha reconocido su labor desde la Iglesia Católica en beneficio de los dominicanos. Preocupa que sea el padre Christopher el ojo de la tormenta en una situación de esta naturaleza. El padre Ricuá, que dicho sea de paso, anoche le cayeron a pedrada mientras se encontraba en una iglesia, o ayer, de Barahona. ¿No le preocupa a la iglesia que sea el padre Christopher el ojo de la tormenta? Y la otra es, ¿por qué si el padre Christopher, dentro de su abanico de bondad que siente por los hermanos haitianos y que no se refleja de esa misma manera en los dominicanos, por qué no se ha dirigido hacia Haití a servir a los haitianos allá en Haití, que más necesitan el servicio que los que están acá? Nosotros hemos hablado ya grandemente, extensamente en un mensaje firmado por todos los sacerdotes de la diócesis, donde hemos expresado que el trabajo del padre Christopher en Los Llanos es un trabajo de la iglesia. Es un trabajo de la iglesia, es lo primero. No ver el trabajo del padre Christopher como algo individual, es lo primero. Trabajo de la iglesia, como se podría hacer en otras parroquias donde hay batalles, como se podría hacer en otras diócesis, como se está haciendo. Segundo, el hecho de que haya personas que hayan trabajado y hayan entregado su vida en bien de los demás, y que no hayan provocado dificultades, son formas, son estilos de trabajo. Uno puede trabajar muy bien sin chocar intereses, sin chocar con intereses económicos o políticos, y trabaja muy bien y no va a ser tormenta. Hace bien y no hace tormenta, es verdad. Cuando hay un trabajo que choca con intereses económicos y políticos, entonces ahí hay tormenta. Esa es la razón, y lo expresamos en nuestro mensaje. La razón fundamental de esto es los intereses económicos y políticos de algún sector del país. En todos los casos. En todos los casos. Bueno, en este caso, te está preguntando en este caso. Pero hay otros casos. No sé, ¿cuál otro? O sea, son razones, son intereses. ¿De acuerdo? Ya tenía la mano levantada. Mi pregunta iba en esa misma dirección. Para los que no vivimos en San Pedro, con las informaciones que han llegado, la percepción es que es el padre Christopher el foco del problema.
que la situación va dirigida en torno a sus posiciones en lo que es el Batey Gautier y la población haitiana aquí en San Pedro de Macorís. A mí me gustaría saber de voz del Padre Christopher, ¿por qué? No sé si lo han escogido como el foco del problema o si realmente es el foco del problema. Lo que quiero que me explique es por qué eso está usted en el centro de esta situación, a pesar de que se ha explicado múltiples veces la procedencia de los fondos, la forma como se han distribuido las viviendas, pero sigue siendo el señalado. Segundito, padre, por favor. Y si no digo nada ahora y me quedo callado. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer con todo mi corazón a Monseñor Osoria, mi obispo, con quien he tenido la suerte y el privilegio de colaborar durante estos 8 años en la diócesis de San Pedro de Macorís, que con tanto cariño me ha acogido, a mis hermanos presbíteros de este pequeño presbiterio diocesano, donde por ser tan pocos tenemos todos muchos sombreros diferentes que ponernos, es decir, muchas tareas pastorales diferentes de los que tenemos que encargarnos. No soy yo, líbreme Dios de decirlo, la única persona que tiene más de una tarea pastoral. Aquí tienen sacerdotes que sufren todos los días el bochorno y el calor de la jornada en múltiples tareas apostólicas y pastorales. Entonces mi agradecimiento y mi comunión con el obispo me gustaría reiterarla de la manera más firme y más solemne. Yo soy sacerdote, yo no soy ningún activista de nada, no soy ningún revolucionario, jamás he pertenecido o trabajado con ninguna ONG ni ningún organismo internacional. Por sacerdote trabajo en nombre de una parroquia, en una geografía concreta, que es la que por un nombramiento canónico me ha asignado el obispo. Y trabajo en comunión con los hermanos presbíteros que están en parroquias aledañas. Y esto es el fundamento del trabajo. Yo, recién llegado, comencé a visitar, a conocer los diferentes lugares que conformaban la población de mi parroquia, de diferente nacionalidad, diferente condición social y demás. Y me fui dando cuenta de los problemas que enfrentaba la gente. Como sacerdote, obviamente, mi función es triple, como lo es de una manera más principal la del obispo. En el lugar concreto en el que estoy, mi función es triple, que es la de santificar al pueblo de Dios, pastorear al pueblo de Dios o gobernar y enseñar al pueblo de Dios. Es la triple función, el triple munus que tiene el presbítero, que tiene el sacerdote. Yo no estoy aquí para otra cosa más que para cumplir con la triple función que se me asignó el día de mi ordenación. Ese mismo día hice una promesa de obediencia. Es una obediencia a una persona concreta, a mí y a mis sucesores, dice el obispo, sin saber obviamente quién va a ser el sucesor de la persona que en ese momento está consagrando al ministerio. Entonces todo mi trabajo es en comunión con otros pastores, que por encima de mí también me pastorean, me orientan, me guían, con mis lógicas faltas, pobrezas humanas, como tiene cualquier persona, pero siempre en comunión con quien ejerce autoridad sobre mí y con quien trabaja a mi lado o a cuyo lado trabajo yo. Sin embargo, volviendo o retomando la pregunta que hacen, ¿por qué el Padre Christopher? Se me han ocurrido como 10 respuestas en una fracción de segundo. Quizá una de las más sencillas y más concretas: ¿por qué soy el ojo del huracán? Si es que es así como lo llaman ustedes. Pues sencillamente porque soy el párroco de San José de los Llanos. Si trabajara en Arroyo Hondo, pues tendría otros problemas. Y si trabajara en Huachupita, habría otra realidad pastoral diferente. Trabajo en un lugar que está fundamentalmente sometida a las estructuras de la industria azucarera dominicana. Ustedes, que son dominicanos, saben perfectamente a lo que me refiero.
Y digo esto no solo con toda la fuerza de mi convicción, sino que en esta declaración pública, hay unas copias aquí para el que luego quiera tomarla, por eso cito con toda autoridad, se dice con la firma del obispo, y él lo ha dicho además ahora en sus propias palabras, es la industria azucarera la única responsable del problema que está ocurriendo. Y en concreto, en mi parroquia se llama la familia Vicini, que está empeñada en sacarme de este país. En San José de los Llanos, los haitianos y los dominicanos conviven maravillosamente. Pregunten cuántos hombres y mujeres dominicanos, profesionales que viven en San José de los Llanos, son, por ejemplo, padrinos de niños haitianos. Es una señal de convivencia. La idea del compadre en la cultura dominicana tiene mucha fuerza, porque establece un vínculo con otras personas. Vayan a ver en cuántas casas de San José de los Llanos viven niños que han sido recogidos con todo el amor del corazón de muchas familias dominicanas que les están brindando educación, que les están brindando estudios, que les están brindando sencillamente, humildemente, discretamente, sin salir en la primera página de ningún periódico, les están brindando una vida mejor. Eso no lo estoy haciendo yo, lo están haciendo muchísimas familias llaneras, muchísimas familias dominicanas. Es imposible hacer ni un siquiera breve elenco, resumen, de todo el bien, de toda la fraternidad, de toda la interacción que existe entre los emigrantes haitianos y el pueblo dominicano en San José de los Llanos. La siguiente cosa que quiero aclarar es que yo trabajo en mi parroquia. A mí pregúntenme de las 4 esquinas de mi parroquia. 4 esquinas que, aprovecho de decir, son bastante distantes, porque es una parroquia gigantesca. Pero yo trabajo ahí dentro, y trabajo por tratar de hacer un poquito mejor, un poco más bonita, un poco más llevadera la vida de la gente. Hace cosa de 2 meses estaba celebrando misa en un batey de los Vicini, donde solo voy una vez al mes o una vez cada 2 meses, porque además del núcleo urbano de San José de los Llanos y otras tareas pastorales, yo tengo 30 campos o campitos dominicanos, que ustedes entienden perfectamente lo que quiere decir, y tengo 30 bateyes. Algunos, la mayoría, son del ingenio Cristóbal Colón y otros son de lo que era el CEA, fundamentalmente Boca Chica, y alguno, como en el caso de Paloma, dependiente del ingenio de Quisqueya. Y cuando termino la misa y les pido a la gente después del último canto que se sienten, les digo, bueno, ¿y qué tal van las cosas por aquí? Y me contesta la gente, padre, haga algo, que es que llevamos 3 días comiendo mangos. Yo le tengo que preguntar a esa persona que de qué color es su pasaporte. ¿Es que el hambre tiene color? ¿Con qué mirada mira Dios los rostros de esas personas que le dicen a su pastor, a su párroco, padre, es que tenemos hambre? Yo ayer estuve visitando esos bateyes de los que se reubicaron esas familias, para que ellos no se sintieran mal de que el padre se había llevado a su vecino y a mí me habían dejado aquí, para que ellos no sintieran pena en su corazón. Yo los fui a visitar ayer, uno por uno, para decirle pues que yo seguiría viniendo, que no se preocuparan, que en la medida de mis fuerzas nunca les faltaría la misa o la compañía o la evangelización de tanta gente buena de los llanos que me ayuda en esta tarea pastoral. Pero ayer, a las 11 de la mañana, cuando yo pregunté que qué habían comido, y habían masticado caña, y allí no estaba cocinando un solo anafe. Si a mí me dicen que eso pasa en muchas otras familias dominicanas, yo no tengo la culpa. Yo solamente puedo tratar de ayudar en el sitio donde yo estoy, hacer el poco de bien donde yo estoy. Mientras yo me dedique a hacer obras de caridad, repartir comida, distribuir ropa, llevar mascotas y lápices, a la familia Vicini no le importa nada, están encantados de la vida, trabajo que no tienen que hacer ellos. Pero cuando siguen picando caña a 55 pesos la tonelada y la libra de arroz en un batey está a 18 pesos, uno empieza a preguntarse si la Iglesia, dedicándose solamente a la beneficencia, no la llamo ni siquiera caridad, no está retrasando la hora de justicia. En la República Dominicana hay leyes, hay un Estado de Derecho,
En la República Dominicana se protegen los derechos de todos, incluso de los ilegales. Que una persona sea ilegal no quiere decir que no sea sujeto de derechos, porque no ha dejado de ser persona, porque no tenga un documento. ¿Por qué el conflicto? Porque el padre Christopher se opone al régimen de terror que impera en los batalles de su parroquia. El miedo es el pegamento que ha sostenido esta industria durante tiempo inmemorial. Cuando llega el sacerdote, cuando llegan otros agentes de pastoral, cuando Monseñor Osoria va a celebrar una Eucaristía masiva, la gente empieza a darse cuenta que ya no está sola, que la Iglesia ha caminado, está ya caminando firmemente a su lado, con paso firme, y les está diciendo, no tengan miedo. Y como la gente ya, no digo no tiene miedo, tiene menos miedo, comienza a sentir la libertad de poderse mover libremente. Tú no puedes obligar a punta de rifle a que una persona permanezca dentro de un lugar o en un puesto de trabajo. ¿Cómo es posible que un capitán del Ejército Nacional, como el capitán Amarante, sea el jefe de la seguridad de una empresa privada y tenga un ejército de guardias campestres que a punta de rifle retiene a los braceros que son traídos a las 3 de la mañana? A mi parroquia, en la zafra 2004-2005, del mes de noviembre de 2004 al mes de marzo de 2005, al batey de Copellito del ingenio Cristóbal Colón trajeron 10.000 hombres. Y el padre Christopher es el que está haitianizando la República Dominicana. A lo mejor ustedes